Para que un jugador se le permita jugar en el campo, debe contar con un equipo obligatorio. Pero antes de entrar en este tema, veremos brevemente la historia del casco. El primer casco de fútbol americano fue creado por un zapatero y estaba hecho de piel. Fue manufacturado para proteger la cabeza de Joseph Mason Reeves, almirante de la naval de Estados Unidos y un héroe del equipo de esta institución militar. El casco con protección para los oídos, George Barclay, quien fue conocido por ser el corredor de Lafayette College y jugador de béisbol profesional, diseñó un casco que tenía protección para los oídos y una banda que sujetaba la barbilla. La protección fue encargada para su manufactura a un fabricante de arneses de caballo. El casco estaba hecho para evitar una deformidad común en los deportes de contacto como el box o el fútbol americano, la oreja de coliflor, hematoma auricular, que puede desarrollarse por golpes fuertes en el área del oído. A mediados de 1930 se produce la primera máscara para proteger el área de la cara de los jugadores, si bien no hay información clara de cuándo fue inventada. Este accesorio consistía en una barra que cruzaba la cara del jugador y estaba unida a ambos lados del casco. Fue diseñada principalmente para proteger la nariz de los que participaban en juegos de fútbol americano, pero ayudaba también a desviar la fuerza de los impactos hacia la parte exterior del casco, lo que evitaba los golpes directos a la cabeza y la afectación del cerebro. Usar protección en la cabeza no fue obligatorio sino hasta 1939, cuando la NCAA, National Collegiate Athletic Association de los Estados Unidos, hizo obligatorio que los jugadores usaran casco durante los juegos. Sin embargo, era común ver a algunos de ellos usando casco en los juegos que se dieron antes de eso. En aquella época, los cascos seguían siendo fabricados con piel. En el mismo año al que la NCAA hizo obligatorio portar el casco, en 1969, John T. Riddle, un proveedor de accesorios deportivos, inventó el casco con carcasa de plástico. Este nuevo casco tenía un mejor sujetador en la barbilla y una mejor máscara, además de que tenía correas por dentro para ajustarse la cabeza a la persona que lo usaba. Bueno, yo les voy a hablar de algunas reglas del fútbol americano. Les voy a decir algunas que son algunas de las más básicas, como por ejemplo que el campo mide 100 yardas marcadas cada 5 yardas con una línea continua, cada 10 yardas con un número y con una línea que atraviesa toda la cancha. Estos números avanzan de 10, 20, 30, 40, 50 y luego 40, 30, 20, 10. El juego consiste en llevar el balón hasta el final del campo. Las formas de anotar son 4. Touchdown, que te dan 6 puntos y consiste en llegar con el balón hasta la zona de anotación del equipo contrario. El gol de campo, que vale 3 puntos, consiste en pasar el balón por entre los postes ubicados en la zona de anotación. Punto extra es que luego de que anotas el touchdown, el equipo atacante tiene 2 opciones. Un punto, patear el balón entre los postes del field goal, o 2 puntos, intentar llevar el balón nuevamente hasta la end zone, o sea, la zona de anotación, desde la yarda 1 del equipo contrario. El safety, te dan 2 puntos. Casi nunca se ve, pero consiste en pegar y hacer caer a un jugador que está atacando dentro de su equipo propio en la zona de anotación. La forma de avanzar con el balón se mide en downs. Se dispone de 4 downs, o sea, 4 formas de avanzar en un mínimo de 10 yardas. Si se sobrepasa esa distancia, se dispondrán nuevamente 4 intentos
para avanzar otras 10 yardas. Por eso, cuando uno ve un partido por la tele, se escucha algo como tercera y cuarto. Quiere decir que está en el tercer intento y le faltan 4 yardas para completar las 10. El balón puede avanzar de dos formas. Carrera, esto es que el quarterback o el mariscal de campo le pasa el balón a las manos de un corredor, y él intenta avanzar la mayor cantidad de yardas posibles. Antes de mencionar el equipo obligatorio, diremos las características que el equipo debe contar. Debe ser fabricado profesionalmente y no alterarse para no disminuir la protección. Todos los jugadores deben usar el siguiente equipo: casco, con máscara de protección facial incorporada y barbiquejo que protege el mentón. Suele ir pintado con los colores del equipo. Protector bucal, unido a la máscara. Collarín. Braceras. Espalderas. Protectores de cadera. Hombreras y protectores pectorales. Protección de costillas. Coderas. Guantes. Los jugadores pueden envolverse los dedos con esparadrapo para ayudarles a tomar la pelota en lugar de llevar guantes. Musleras. Encajan dentro de los tobillos de los pantalones elásticos que llegan hasta la rodilla. Cinta para los tobillos o tapping. Protege las articulaciones. Botas. Son ligeras y con tacos especiales para hierba. Rodilleras. Espinilleras. Finalmente, juego defensivo. Los jugadores defensivos evitan que los ofensivos avancen. Se clasifican en linieros, linebackers y backers profundos. Los linieros son los que se ubican sobre la línea de la defensiva. Los linebackers son los que están detrás de la línea. Los backers profundos son los que están aún más atrás de la línea. Puede haber hasta 11 linieros. Los fundamentos del fútbol americano se dividen en dos grandes ramas. El primero es el bloqueo ofensivo y el segundo, el juego defensivo. Pero antes de continuar con este tema, definiremos qué son los fundamentos del juego. Los fundamentos son los principios sobre los que se basa el juego de fútbol americano. Los mismos que se desarrollan en el transcurso de un partido son aquellas situaciones subyacentes al juego que se condensan y se ponen en práctica a través de las acciones, independientemente de las técnicas y tácticas utilizadas por los jugadores. Los fundamentos del juego no son necesariamente reglas inflexibles, pero sí son axiomas o verdades relacionadas con este deporte por su naturaleza colectiva. Se podría afirmar que los fundamentos son principios genéricos simples que si es que se llegan a conocer a profundidad y se utilizan de manera adecuada, generan un rendimiento óptimo en el fútbol americano. A continuación, diremos los fundamentos del fútbol americano. Bloqueo ofensivo. Posición de 3 puntos. Se debe abrir las manos frente al cuadro del oponente o cerrarlas sin presentar las palmas al contrario. Técnica de liniero ofensivo para bloqueo reach. Recepción. Patada de kickoff. Debe realizarse desde la yarda 35. Patada de despeje. Patada gol de campo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo y yo les voy a enseñar los señalamientos que existen en el fútbol americano. Cabe agregar que son 10 señalamientos, pues los más utilizados al momento de estar en el campo de juego, y estos los provee o los ejecuta el referee o el árbitro, como ustedes les gusten llamar. El primero que les enseñaré se usa cuando hubo una retención y lo que hace el árbitro es ir y tomar pues su puño poner su puño cerrado y con la otra mano agarrarse la muñeca del otro brazo.
Esto quiere decir que hubo una retención en el juego del jugador A al jugador B, o sea, de un adversario contra el otro, y pues ese fue el primero. El siguiente que les mostraré es el que se usa cuando una jugada no prosiguió, o cuando se canceló algún tipo de falta o algo por el estilo, pues dentro del juego, que es simplemente un movimiento con las manos abiertas al nivel de la cintura. El árbitro lo que va a hacer es un movimiento corto cruzando los dos brazos. Esto quiere señalar una negación, que pues como ya dije, significa que no prosigue alguna jugada o se cancela alguna falta o una vez por el estilo. La siguiente que les voy a enseñar es un movimiento hacia el frente con los brazos extendidos y también las manos abiertas. El árbitro lo que hace en este caso es hacer este movimiento hacia enfrente como si estuviera empujando, y esto sí significa que hubo una interferencia en el pase. ¿Cómo es esto? Pues cuando el quarterback avienta o lanza el balón a uno de sus compañeros, el defensivo del otro equipo debe de estar pues tratando de que el otro jugador no concrete ese pase. Sin embargo, se usa esta falta cuando el jugador defensivo le bloquea la vista o hace un movimiento no debido o no permitido para evitar que el otro jugador pues utilice para que agarre el balón. El siguiente es el de primer down, que para esto el árbitro se pone en perfil dependiendo a qué lado vaya. Yo utilizaré pero es donde tiene el balón del equipo ofensivo. Entonces en este caso me voltearía de perfil y lo único que haría sería extender el brazo, un poco inclinado en esta parte, y con la mano así, apuntar para el lado que esté la cancha del equipo ofensivo. Eso significa el primer down. El siguiente que les voy a enseñar es cuando el árbitro toma su mano y lo hace un movimiento un poco bajo, así como bajando el puño dentro de aquí en esta área de la barbilla. ¿Qué quiere decir esto? Significa que hubo una falta, que cuando el jugador defensivo u ofensivo agarró a su contrincante de la mascarilla de la cara, del casco. Esto quiere decir que pues lo jaló, le dio un agarrón en la mentonera y pues eso no se permite en el juego. El siguiente que les voy a enseñar es el de tiempo muerto, que con las manos abiertas el árbitro las levanta y las cruza, y esto quiere decir pues que el tiempo está congelado o ya no está siguiendo, que es el tiempo muerto. El siguiente es el fuera de juego, que es muy simple. Lo único que hace el árbitro es pararse derecho y tomarse la cintura. Esto quiere decir que pues se hizo un fuera de juego dentro de la jugada, y pues es que es algo tampoco permitido. El siguiente que les voy a enseñar se usa para cuando un equipo logra una patada de campo, un gol de campo, o para cuando hace el punto extra, que es el que viene después de cuando se hace un touchdown. Una vez anotado ese punto, en el caso que pues se anote, lo que harían los árbitros que están hacia los lados de la cancha sería simplemente hacer pues levantar los brazos, o incluso algunas ocasiones lo hacen así como en tipo B, para poder decir que ese gol de campo o ese punto extra fue pues concretado correctamente, que pasó entre los dos postes de la estructura. El siguiente que les voy a hacer es el de falta personal, que es parecido al de retención, solo que ahora pues igual está la mano, pero ahora va a ser con la mano extendida y se va a tomar de nuevo la muñeca, pero aparte va a levantar el brazo y pues va a quedarse en esta posición para decir que hubo una falta personal. Y ya por último, que es cuando se usa un movimiento ilegal, como es aventarte a ti mismo el balón o soltarlo, levantarlo, algún movimiento de esos, o incluso defensivamente pues una cosa que no es permitida,
el movimiento que hará el referee el árbitro cuando pase esta, simplemente se pondrá derecho y se pondrá el brazo así, totalmente horizontalmente recto, y eso quiere decir que hubo un movimiento ilegal dentro de la jugada. Bueno, estos fueron los señalamientos básicos. Espero que les haya pues ayudado para informarse, y pues evidentemente no hay más. Sin embargo, estos por cuestiones de tiempo son los que les puedo enseñar, y pues gracias por ver. Walter Camp, el padre del fútbol. Walter Chauncey Camp fue un escritor deportivo y entrenador de fútbol americano conocido como el padre del fútbol americano, junto con John Heisman, Amos Alonzo Stagg, Glenn Scobey Warner, Fielding Just y George Halas. Walter C. Camp fue una de las personas más importantes y consumadas de la historia del fútbol americano. Camp nació en New Britain, Connecticut. Asistió a la escuela Hopkins Grammar School en New Haven. Ingresó al Yale College en 1876 y se graduó en 1880. A la edad de 33 años, 12 años después de graduarse de Yale, Walter Camp ya era conocido como el padre del fútbol americano. En una columna de revista famosa en esa era, ahora desapercibida, Harper's Weekly, el columnista deportivo Caspar Whitney había aplicado ese sobrenombre. El apodo era apropiado porque para 1892 Camp casi solo había diseñado el juego moderno del fútbol americano, y aunque en un principio no se empleaba la compleja indumentaria actual del casco, jersey y hombreras, el deporte no era tan rudo como ahora. En realidad, organizaciones deportivas tan exitosas como la NFL deben mucho a este singular personaje. Su voz fue la más dominante en los comités de las variadas reglas del fútbol americano universitario, que desarrollaron el fútbol americano desde su época como jugador en Yale hasta su muerte. Se le acreditan innovaciones como el snapback desde el centro, el sistema de downs y el sistema de puntos, así como la introducción de las configuraciones ofensivas de jugadores, una línea ofensiva de 7 hombres y un backfield de 4 hombres, consistente en un quarterback, 2 halfbacks y un fullback. Camp también es responsable de la introducción del safety, que es la otorgación de 2 puntos para el equipo defensivo por taclear al acarreador del balón dentro de su propia zona de anotación, seguida por el despeje del equipo ofensivo desde su propia yarda 20. Esto es significante, ya que en el rugby union no hay puntos por realizar esta acción. En lugar de puntos se le otorga un scrum al equipo ofensivo a 5 yardas de la línea de gol. Historia. El fútbol americano es un deporte de conjunto. Nació hace más de 100 años en Estados Unidos de América, como una evolución del rugby inglés. Es uno de los deportes de contacto más competitivos de Estados Unidos y que se practica actualmente en más de 60 países. Este deporte requiere de una gran disciplina, entrenamiento físico y preparación mental. La mayor manifestación competitiva y mediática de este deporte se da en la National Football League, NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos. La historia del fútbol americano puede ser rastreada hasta las versiones más primitivas del rugby y del fútbol, ya que ambos deportes tienen su origen en algunas variedades de fútbol jugadas en el Reino Unido a mediados del siglo XIX, en las cuales una pelota es pateada hacia una portería. Al igual que en el fútbol americano tiene 22 jugadores en el campo de juego. Incluso algunas referencias de posiciones del fútbol son usadas en el fútbol americano, como los términos halfback, corredor, y fullback, corredor de poder. El fútbol americano es el resultado de divergencias del rugby, principalmente por los cambios en las reglas instituidos por Walter Camp, quien es considerado el padre del fútbol americano. Entre los cambios más importantes están la introducción de la línea de scrimmage y los downs. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el método de juego desarrollado por entrenadores universitarios como
Amos Alonso Stagg y Glenn Pop Warner ayudaron a aprovechar la nueva regla del pase adelantado. Anteriormente solo se pasaba hacia atrás, como en el rugby. Sin embargo, se debe remontar hasta 1892 para dar con el origen del fútbol americano profesional, fecha del contrato de $500 firmado por William Pudge Heffelfinger para jugar en un partido de la Allergic Athletic Association contra Pittsburgh Athletic Club. En 1920 se constituye la American Professional Football Association. El primer partido tuvo lugar en Dayton, Ohio, el día 3 de octubre de 1920. Con el equipo local, los Dayton Triangles vencieron a los Columbus Panhandles por 14-0. La liga cambió después su nombre por el actual, la National Football League, NFL.